A continuación vamos a ver cómo conectar nuestro sistema de Power BI a la base de datos que hemos creado. En segundo lugar, vamos a crear las relaciones entre las tablas para que puedan ser correctamente analizadas mediante Power BI y luego vamos a comenzar a trabajar con la creación de visualizaciones. Como decíamos, este sistema de Power BI tiene múltiples fuentes de datos. Habíamos mencionado que se podía trabajar con datos de Excel, de Access, de diversas fuentes como puede ser un archivo CSV y de forma más interesante también trabajar con base de datos en MySQL que como vimos pueden tener mucho más dinamismo que las anteriores. Bien, entonces a continuación vamos a ver cómo proceder para la obtención de esas fuentes de datos con Power BI. Una vez que tengamos abierto el sistema, vamos a ver que el mismo tiene un formato similar a lo que son otras aplicaciones de Office con una cinta de opciones en el espacio superior. Vamos a ir al apartado de datos que podemos observar aquí en el espacio central de la cinta de opciones y vamos a dar clic a obtener datos. Cuando demos clic allí vamos a ver que hay una serie de fuentes como habíamos mencionado. Nosotros vamos a dar clic en el botón más porque aún no aparece la que nos interesa, que son las bases de datos MySQL. Bien, una vez que accedemos aquí, vamos a buscar dentro del listado que nos ofrece Power BI las bases MySQL y vamos a dar clic. Como podemos observar, se encuentra aquí y podemos seleccionarla sin ningún problema. Una cuestión que es importante es que previo a realizar esta conexión necesitamos tener instalado el conector MySQL que hemos descargado y que está explicado en el enunciado de este práctico. Vamos a dar clic en base de datos MySQL y vamos a dar clic en conectar. A partir de este momento, el sistema nos va a solicitar que proporcionemos los datos de nuestro servidor y nuestra base de datos. Recuerden que nosotros dijimos que la manera de encontrar el servidor es a través de su dirección IP, es decir, indicándole cuál es la computadora, resumiéndolo y simplificándolo, que nos va a brindar el servicio de base de datos. Ya habíamos definido que la misma es localhost, que va a ser la manera que de forma estándar va a servir para referirse a un servidor local, es decir, a nuestra computadora. Y la base de datos es la que hemos creado. En nuestro caso le habíamos dado el nombre de contabilidad y por eso le indicamos al sistema que sea esa la base de datos que va a utilizar. Le damos clic en aceptar y esperamos el resultado del mismo. Ahí genera una advertencia respecto del cifrado de los datos. Esto depende del servidor. A veces puede ser que según la instalación del Aragon que tengamos, esa advertencia esté y a veces no. Comúnmente no suele estar. Bueno, en este caso estuvo. Bien, una vez que hemos conectado al localhost contabilidad, vemos que la conexión ha sido exitosa porque el sistema nos va a listar todas las tablas de nuestra base de datos. Recordemos que cuando creamos la importación, generamos la creación de todas estas tablas. Por ejemplo, recuerden que una de las tablas era la de clientes. Fíjense que si yo hago clic en la misma, me aparecen los datos que estuvimos consultando hoy anteriormente en el proceso de importación de los datos. ¿Está? Por supuesto, otro de las tablas que se crea es, por ejemplo, la de ventas. Y fíjense, ahora que ya hemos hablado del modelo relacional, como la tabla de ventas, entre otras cuestiones, por ejemplo, la fecha, la cantidad vendida, el precio, el monto total y las observaciones, entre todas esas cuestiones tiene también un campo de cliente-id, donde por ejemplo vemos que la venta que se realizó el día 25 del 11 de 2022, el cliente ID es el número 6. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a la tabla de clientes y observo el número 6, vemos que el cliente al que se le vendió fue Mariano Ramírez. Es allí donde se ve que los datos de nombre, apellido, DNI y cualquier otro dato del cliente, esto está muy simplificado, van a estar en la tabla de clientes y los demás datos
van a estar, y en la tabla de ventas, perdón, solamente vamos a tener el dato del ID del cliente como hemos visto acá. ¿Está? Bien, a partir de este momento nosotros disponemos de todos los datos de la base de datos para trabajar. Como nosotros vamos a trabajar con diferentes tipos de informes, en ciertos informes podemos necesitar algunas tablas y en otros podemos necesitar otras. Con lo cual, la recomendación es que no se trabaje con todas las tablas a la vez, sino que según el informe que se quiera armar, trabajemos solamente con las tablas pertinentes. A continuación vamos a ver lo que tiene que ver con las ventas y conocer cuáles son los rubros, cuáles son las ventas que se han realizado, perdón, según el rubro de los productos. Para ello entonces nosotros vamos a tener que identificar correctamente cuáles son las tablas que contienen esa información. Presumiblemente, las tablas que contienen la información de ventas por rubro van a ser la tabla de ventas y por eso vamos a cliquear en el checkbox para seleccionar la misma. Luego vamos a seleccionar también la tabla de productos, que estos productos van a ser productos vendidos y productos comprados. Luego vamos a seleccionar la tabla de rubros-productos, es decir, la tabla que identifica a qué rubros pertenecen esos productos. Con esas tres tablas en particular, nosotros tenemos información suficiente para conocer las ventas por rubro. ¿Está? Y por el momento las otras las vamos a dejar de lado. Le damos clic en cargar y a partir de este momento el sistema lo que hace es leer los datos de esas tablas, leer los campos de información y va a realizar otra cuestión particular que es proponer un modelo de relaciones al cual nosotros tendremos que evaluar y eventualmente modificar para que nos ofrezca los datos que realmente nosotros necesitamos. ¿Desde dónde vamos a trabajar con el modelo de relaciones? Vamos a acceder a la barra de la izquierda, donde nosotros observamos la vista de modelo que se denomina, fíjense aquí, y una vez que accedamos allí, vamos a ver cuáles son las relaciones de datos que tenemos y cuáles son las relaciones de datos que necesitamos. ¿Está? Lo primero que vamos a hacer entonces es comprimir las barras de la derecha para poder trabajar mejor y vamos a quitar un poco de zoom. Como vemos nosotros por defecto el sistema genera algunas relaciones que decimos por el modelo con el que estamos trabajando no son las que nosotros necesitamos, para lo cual vamos a hacer un clic en el espacio central de las flechas que representan las relaciones y vamos a dar clic en la tecla suprimir para eliminar las mismas. De esa manera las relaciones quedan eliminadas. Ahora bien, nosotros vamos a ver cómo son las relaciones en estos casos. Por un lado, nosotros tenemos la tabla de ventas. Como podemos observar aquí, la tabla de ventas tiene los datos de cantidades vendidas, como decíamos, identificador de cliente, fecha, el identificador propio, observaciones, precio, producto-id y total. Luego la tabla de productos tiene un ID también, precio, producto, rubro-id y finalmente la tabla de rubros que tiene su ID propio y otra información, como por ejemplo el nombre del rubro. Estos otros campos luego veremos para qué sirven. Entonces en este punto nosotros tenemos que identificar cómo se dan las relaciones aquí. Nosotros vamos a saber qué productos vendemos a través del campo producto ID de la tabla de ventas. Y como podemos observar, este campo de producto ID se va a relacionar con la tabla de productos a través de su identificador. Esto es una regla general y bastante estándar donde las tablas que se relacionan van a estar definidas por el nombre de la tabla, guión bajo ID, que va a estar apuntando a la tabla que está identificada con ese nombre y el campo que solamente se llama ID. De modo que para definir esta relación, hacemos clic con el botón derecho del mouse, con el botón izquierdo del mouse que comúnmente utilizamos y arrastramos literalmente hacia el campo relacionado de la tabla, en este caso de productos. Y la relación queda creada. Para comprobar cómo se ha creado esa relación, basta con posicionarse sobre la flecha que representa la misma y observar cuáles son los campos que están relacionados.
Lo mismo vamos a hacer con la tabla de productos respecto de la tabla de rubros, donde el campo que está identificado con el nombre de la tabla relacionada, en este caso rubro, seguido del guión bajo ID, se va a relacionar con la tabla de destino, en este caso la tabla de rubros, a través de su campo ID. Para eso, nuevamente, realizamos la operación de arrastrar un campo sobre el otro y se crea la nueva relación. Para chequear que la misma sea correcta, nos posicionamos sobre la flecha y vemos que se destaquen los dos campos relacionados correctamente. Entonces, a partir de este momento, nosotros, con las relaciones creadas correctamente, vamos a poder analizar, por ejemplo, cuáles han sido las diferentes ventas según los diferentes rubros. ¿Está? En este punto nosotros podemos ya realizar el guardado de todo lo que hemos realizado hasta acá, para lo cual, al igual que con otros archivos del paquete de Office, damos clic en Archivo, Guardar como, y nos dirigimos a nuestros documentos para guardar los mismos en alguna carpeta que sea conveniente. Por ejemplo, acá vamos a guardarla como análisis de ventas rubros. Damos guardar y a partir de ese momento el archivo va a quedar guardado en ese directorio y vamos a poder acceder cuando sea necesario. Luego vamos a proceder a realizar el primero de los informes. Para ello vamos a volver a dirigirnos a la barra de la izquierda y vamos a dar clic en el icono Vista de informe. Una vez que hacemos clic allí, vamos a tener este espacio de trabajo donde básicamente nosotros vamos a tener un espacio central donde vamos a crear todo lo que son los objetos visuales. Allí nosotros vamos a poder tener todo lo que es matrices, gráficos de línea, gráficos circulares, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener una barra de tareas donde justamente van a estar estos elementos visuales y la barra de tareas de datos, que es la que nos va a permitir a nosotros seleccionar qué datos queremos volcar en nuestros informes. Bien, en un próximo video vamos a comenzar a realizar estas visualizaciones.